el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. La piña podrida sigue dando de qué hablar, porque está causando mucho daño a toda la nación, con esto que está haciendo, porque está pagándole a todos los trabajadores del Poder Judicial y para que hagan sus paros ilegales. Es un gran daño, son millones de pesos los que se está llevando y sin que hagan absolutamente nada. Hay muchos casos que tienen que resolver y pues todos están con su paro ilegal, pues no hacen absolutamente nada y no les importa, como les están pagando, pues ellos siguen en lo mismo. Muchas gracias por la invitación, Pedro. A ver, pues vamos directo con esto de la Corte. Paulo, se ha dicho por parte de integrantes de Morena en la Cámara de Diputados, en el Senado, que es un intento de golpe de Estado. ¿Así lo ves tú también? ¿Así lo ve la bancada en la Ciudad de México? Es gravísimo lo que está planteando la Suprema Corte, la admisión de esta discusión. Es establecer como si estuviera el Poder Judicial por encima de los otros dos poderes. A ver, hay un mandato de las urnas muy claro. Hay una resolución por mayoría calificada del Congreso de la Unión, la aprobación de más de 20 legislaturas locales. Entonces es una absoluta falta de respeto al resto de poderes, al trabajo que hacen cada uno de ellos. Y pues es una provocación, como decía el presidente del Senado. Parece que es más un acto político de soberbia, de provocación, que realmente una intervención en términos jurídicos. Entonces, pues así lo tomamos. No hay ningún antecedente constitucional que soporte algo así. Al contrario, la jurisprudencia de la Corte dice que se tiene que atener a los temas que le toca de control constitucional de leyes secundarias y no de reformas a la Constitución. Tania, ¿qué opinas? Bueno, es cierto que no existe otro precedente, es la primera vez que se somete a discusión el echar abajo una reforma constitucional, pero también esa solicitud de magistrados y de jueces en todo el país que están pidiendo que ahora sí que el Pleno de la Suprema Corte hable al respecto de ese tema. Y ellos mencionan que es importante velar en todo momento por la independencia del Poder Judicial y sobre todo la independencia de sus integrantes. Entonces, viendo estos argumentos y lo que el debate también de fondo es si la reforma viola y se entromete al funcionamiento de un poder que es independiente, y entonces un debate que es válido, si está bien que un poder... Ella dice que sí es válido, pero no puede ser válido porque por eso el pueblo manda, y la misma Constitución lo dice, que el pueblo es el que manda, no la Suprema Corte. Pues si esto no se había hecho nunca, ahora se quieren brincar las trancas. Violente a otro poder. Es un buen debate. Pero ¿sería vinculante de alguna forma, Pati, dado que ya está en la Constitución esta ley? Pues mira, primero yo creo que tenemos que irnos 2 pasos atrás y entender cuál es el rol del Poder Judicial. No necesariamente tiene que ir con posiciones mayoritarias, que es el principal argumento de Morena, que los votos le dieron la posibilidad de hacer lo que se les antoje. A ver, fueron gobiernos popularmente electos los que instauraron la esclavitud en muchos países, fueron gobiernos popularmente electos los que no permiten a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo, y jueces que han ido contra estas decisiones mayoritarias han sido las que han hecho que la Constitución avance, y no podemos retroceder en este avance de los derechos de las personas. Ahora, recordarle a las personas de Morena que en 2014, la resolución 70-2014, en un amparo que promovió Ernestina Godoy, Adán Augusto y Ricardo Monreal, para pedirle a la Suprema Corte de Justicia que sí emitiera opiniones sobre las decisiones que el legislativo mismo ha hecho sobre la Constitución y si estas decisiones legislativas son constitucionales. Entonces, sí hay un precedente. Pati, pero ¿en qué parte de la Constitución? Y les dijeron lo que estamos diciendo ahorita, que no se podía hacer eso. O sea, ellos ya habían intentado, sí lo intentaron hacer. Los jueces les dijeron, es que no se puede, porque una vez que ya está en la Constitución, no se puede detener para nada. Se tiene que obedecer, a menos que se vuelva a votar y ya salen los votos, y si sale todo en contra, entonces sí se puede hacer. Menos ellos no pueden decidir por la gente.
dice que la Corte puede enmendarle la plana al constituyente? Yo creo que es importantísimo, la verdad es un precedente muy importante y como le decía Tania, es un debate de profundidad. Sin embargo, creo también que el Poder Judicial sí tiene la facultad de poder revisar que las reformas constitucionales no sean no vayan a ser contraprogresivas con los derechos que hemos adquirido Eso las es totalmente personas. cierto. De las leyes, pero no de la Constitución. Claro, revisa la Constitución, la Suprema Corte revisa ¿Cómo la le van a hacer Constitución? control constitucional a la Constitución? Es de las Pues leyes. Es una aberración legal y es una provocación política. No lo veas como una provocación política. Creo que esto también tiene que ver con principios democráticos de independencia y de autonomía entre los poderes, pero también teniendo de punto de vista un punto internacional de los tratados internacionales que sostiene México bajo ciertos principios y características, donde sí se vale que el Pleno de la Corte hable de eso, debate a profundidad y tome decisiones. En el Congreso de la Ciudad de México hay antecedentes de que nos han enmendado la plana y al final tienen que velar justo por la progresividad de los derechos. Sí, porque podrían ser decisiones regresivas. Enmiendan la plana leyes, eso pasa y nos pasó mucho además desde que la Corte decidió tener un papel de oposición, porque perdón que lo diga, pero ya no es división de poderes, sino es sistemático lo que hizo Norma Piña al frente del Poder Judicial. Con leyes pasó mucho, pero lo que es una novedad, ¿por qué leyes, por y quiero ejemplo? que la audiencia lo entienda muy bien, es que por Constitución las reformas, que además no son reformas fáciles, son mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, en el Senado y la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces es pisotear la representación política del país No, pero hay que entender de una eso. manera enorme. El Poder Judicial, claro que puede tomar decisiones contramayoritarias y Morena le llama oposición a cualquier decisión que vaya en contra de las decisiones que han emitido desde el propio poder. Entonces, yo creo que el rol del Poder Judicial, sin embargo, es seguir emitiendo opiniones que pueden ir contra la mayoría y que tanto legislativa como de votos para poder resguardar la progresividad de los derechos de las personas. Si eso fuera, entonces de nada serviría tener la Constitución. ¿Para qué se hace una Constitución? Pues que hagan lo que quieran los jueces. Ya ellos van a ser el máximo poder, porque aquí dice la de Movimiento Ciudadano, que sí se puede hacer. Ellos tienen que ser un poder independiente para que se les dé su gana y puedan interferir en la Constitución. Pues entonces de nada serviría. Yo creo que aquí la gran pregunta que se hace la mayoría de la gente que nos está viendo es, ok, ya los hemos escuchado decir que pueden emitir opiniones, escuchamos lo que dijeron hoy en la sesión estos 8 ministros también, pero la pregunta del millón es, ¿realmente pueden llegar a tumbar la reforma judicial o no? Sí podría ser. Llevándonos a una crisis constitucional sin precedentes, ¿no? Ya es la insubordinación de un poder. O sea, imagínense que la doctora Claudia Sheinbaum hiciera un decreto para disolver la Suprema Corte. Se pondrían como locos, pues es lo que están haciendo, es disolver el poder constituyente, pasar por encima de más de 360 diputados, de más de 85, 86 senadores y de la mayoría de los congresos locales. O sea, pero sería disolver está un la poder. Corte disolviendo el poder constituyente de este país. No lo creo así, yo creo que más bien está salvaguardando la división de poderes y el equilibrio entre los mismos, la autonomía entre los mismos. Desde mi punto de vista, un poder no puede estar subordinado a otro poder, sino entre nosotros tenemos que entender que ningún poder es empleado de otro poder y a veces se ha entendido que el legislativo funge como empleado del ejecutivo para aprobar temas a modo. Lo que tiene que velar la Suprema Corte siempre es un equilibrio constitucional de progresividad, de república, de principios y valores democráticos, y creo que eso es lo que tendríamos que revisar a fondo, la reforma judicial, para tener un debate. Sí sería un tema sin precedentes de esa magnitud, pero también es un tema donde ellos tienen que cuidar el equilibrio jurídico constitucional. Al hacer eso no los pondría en automático, entiendo lo que estás diciendo de que estén en pares, pero al enmendarle la plana no los pondría por encima de los otros dos Claro. poderes. No, porque están salvaguardando otro poder. Estos corruptos del PRI y del Movimiento Ciudadano siempre alegan todo en contra de México, porque ellos siempre van a estar en contra, porque allí mismo le está diciendo el que le está haciendo la entrevista. Pues al hacer eso se están sobreponiendo encima de todos los poderes. Ellos ya quieren gobernar ya el país. Equilibrio judicial donde podríamos ponerlo en una distinta opinión, si el legislativo mediante el ejecutivo
intervino en el Poder Judicial para socavarlo, que fue lo que sostuvimos en la oposición, y para disolverlo en términos reales. Sí, o sea, por ejemplo, digamos que el día de mañana el Poder Legislativo, la mayoría aplastante que ahorita tiene Morena, que cabe decir que es artificial, porque no ganaron esta mayoría, lo hicieron con muchos trucos, pero bueno, digamos que mañana deciden cambiar la Constitución para concentrar todos los poderes en una persona, en la persona presidenta. Entonces creo que eso sí sería regresivo para las personas, y justamente atendiendo a convenios internacionales de derecho internacional, eso no se podría hacer aunque pudieran modificar la Constitución, porque iría en contra de los derechos de las personas y de la misma división de poderes. Entonces yo creo que esto genera un precedente bueno, que sí tal vez nos haría entrar en un círculo vicioso en el que el Poder Judicial frenara la reforma y la volvieran a presentar del Legislativo y la volvieran a frenar. Eso sí creo que es algo que puede pasar, pero me parece importantísimo salvaguardar los avances constitucionales que hemos hecho y que las mayorías no empiecen a hacer cambios en la Constitución que vayan en contra de los derechos de las mismas. Es que, Pedro, lo que defiende la oposición en esta mesa y en otros espacios es que el Poder Judicial esté por encima de los otros dos poderes. Y eso es algo que no está en la Constitución. Pero porque nosotros el Poder Judicial no puede enmendarle la plana a una reforma constitucional. ¿Saben cuándo sí se podía? En tiempos de la República Centralista, en las 7 leyes, el Supremo Poder Conservador estaba por encima de los demás, pero este Poder Judicial de Norma Piña no es un Poder Supremo Conservador, es un Poder Judicial convencional que hace control constitucional, sí, claro, pero a leyes secundarias. No puedes hacerle control constitucional a las reformas a la Constitución. Es una aberración jurídica y una provocación política. De las personas. Sí lo es. Hoy decía la presidenta en la mañanera que ni los organismos internacionales ni cualquier instrumento que se interponga aquí en el país iba a tener algún efecto sobre algo que ya está publicado en la Constitución. Eso lo mencionan porque también va a escalar a nivel internacional por estos acuerdos y tratados y convenios y principios en los que México coincide y ha coincidido durante los últimos años, y donde podrían verse en riesgo y vulnerados porque no hay precedentes realmente más que en países que inician con el totalitarismo, con el autoritarismo, donde disuelven y se entrometen a la esencia del Poder Judicial, que desde mi punto de vista es lo que está pasando en México. Sí, pues igualmente creo que de alguna manera México está adscrito a estos convenios internacionales justo para respetarlos, ¿no? Y para no generar políticas regresivas. Yo creo que no es que haya una supremacía de un poder, sino es la naturaleza de la división de poderes, que se puedan contraponer las opiniones de unos a otros y que ninguno esté por encima de los demás. Como ya les había dicho, ellos lo que quieren provocar, o sea, los del Poder Judicial y los del PRI, Movimiento Ciudadano, los del PAN, es que haya una crisis aquí en México, desestabilizar todo para que entonces intervenga Estados Unidos o otras naciones. Eso es lo que quieren, porque acuérdense que también Marco Cortés ya está pidiendo que catalogue a los malosos como pues un alto nivel, ¿no? Para que nos invada a Estados Unidos. Eso es lo que quiere. Ahora están provocando esto pues para que también puedan intervenir, pero pues ya se les ha dicho que no tienen por qué intervenir. Lo más que pueden hacer es opinar. Otra, que estos corruptos se puedan ir a la cárcel. Eso es lo que puede llegar a pasar, porque no es posible que ahorita con su paro dejen de trabajar y le estén causando un daño al erario. Son millones de pesos, son muchos trabajadores del Poder Judicial. Hamlet Almaguer, pues aquí también dice todo lo que debería de ser de esto del Poder Judicial, y no es lo correcto porque están haciendo algo sin precedentes. Pues acaban de sacar de la manga un nuevo mecanismo de control constitucional que no está en el propio texto de la Carta Magna, y expongo para nuestra querida audiencia. En condiciones ordinarias hay 5 mecanismos de control de la Constitución que sobre todo están enfocados a leyes secundarias y actos de autoridad. El primero de ellos es el amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales. Entonces ese camino está descartado. El segundo camino es la controversia constitucional. Ese es un mecanismo que se utiliza cuando hay invasión de competencias entre una autoridad y otra.
Por ahí Marco Cortés anunció que estaba en diálogos con gobernadores y alcaldes de su partido para presentar controversias constitucionales en contra de la reforma judicial. En el caso de los municipios serían notoriamente improcedentes porque no existe un poder judicial municipal, entonces no tienen nada que defender los alcaldes en cuanto a una invasión de competencias. Lo secundó el gobernador de mi estado, Enrique Alfaro, que tiene ganas de hacer su último ridículo antes de dejar el poder, y dijo que estaba explorando una controversia constitucional contra la reforma judicial. Quiero decir que nosotros fuimos muy cuidadosos en el texto para respetar la soberanía de los estados. Esto técnicamente se llama libertad de configuración legislativa. Y lo que se estableció es un margen para que entre 2025 y 2027 los constituyentes de los estados, es decir, por regla general, sus legislaturas más la mitad más uno de los municipios, en el caso de mi estado de Jalisco, los 38 diputados locales, más la mitad más uno de los 125 cabildos de los municipios, aprueben su propia reforma constitucional local. Entonces, nunca invadimos la competencia local, ni estamos estableciendo que obligatoriamente se elija en 2025 a los jueces y magistrados locales. Esa es una decisión de los constituyentes estatales. Tercer vía, la acción de inconstitucionalidad. Este mecanismo requiere de las firmas de las minorías parlamentarias, 1/3 de la Cámara o 1/3 del Senado de la República. La propia Corte ha establecido que los legisladores se pueden arrepentir, es decir, que quien haya votado a favor de una reforma legal, después firme una controversia para impugnarla, una acción de inconstitucionalidad para impugnarla como contraria a la Constitución, contraria a la Carta Magna. Aquí la brillantez de Marco Cortés pues lo llevó a expulsar al senador Yunes cuando votó a favor de la reforma, sin reparar que a pesar de haber votado a favor de la reforma, pudo haberlo convencido de que le firmara la acción de inconstitucionalidad para reunir el tercio, para siquiera llevar el documento ante la Corte. Tomó esa decisión. El cuarto mecanismo son los juicios en materia electoral. Ahí tienes juicio de revisión constitucional, juicio de protección de derechos políticos electorales de los ciudadanos y demás. Y el quinto mecanismo de control no viene del judicial, sino del ejecutivo, que es el poder de veto. El poder de veto está enfocado a la legislación secundaria. Y el número mágico para superar un veto del ejecutivo es 2/3 del Congreso. Es decir, si el Congreso de la Unión aprobara una ley y no le gusta al ejecutivo, no le parece acorde a la Constitución, entonces la veta y se regresa al legislativo para su discusión. Y si el legislativo ahora en vez de la mitad más uno reúne los 2/3, entonces se supera el veto. ¿Cuál es la cuestión con las reformas constitucionales? El veto nace vencido, porque ya se votó por los 2/3 del Congreso de la Unión más las legislaturas locales. Esos son los mecanismos para detener una reforma, sobre todo legal, no constitucional. Y ahora la Corte se inventa un sexto camino a través de un procedimiento de consulta, de un trámite del expediente al que se le llama varios, para poder generar alguna especie de sentencia y entonces intentar echar abajo una reforma. Ese mecanismo no está contemplado en la Constitución, entonces de origen ya la están violando, Julio, y por supuesto que están también atentando contra la soberanía popular y en contra del artículo 39 de la Constitución. Ahora, Hamlet, ahí entramos a este terreno. Están violando la ley, están sacándose de la manga un recurso no existente, pero ¿quién lo va a juzgar o a determinar? La misma Suprema Corte. En pleno conflicto de interés, porque además todos y cada uno de ellos ya se pronunciaron sobre el fondo de la reforma. Hubo quien habló a favor y adelantó que está dispuesto a participar en el proceso electivo, y hubo quien habló en contra de la reforma en muy distintas ocasiones, en medios masivos de comunicación, en sus comparecencias en el propio Congreso de la Unión. Entonces, hay un evidente conflicto de interés por un lado, porque es una norma que regula su futuro como ministros de la Corte y de sus amigos jueces y magistrados, y por el otro lado hay un prejuicio porque ellos ya adelantaron el criterio. Entonces, por esas dos condiciones no deberían de involucrarse en esta discusión, Claro. Julio. Hamlet, se han pronunciado
en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las palabras de decir que esto puede ser un intento de golpe de Estado. ¿Es así o es un poco al calor de la discusión interna, Hamlet? Pues es el pleno desconocimiento de la soberanía popular y en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es un ataque a la forma republicana de gobierno. De hecho, esa es una de las causales que amerita la procedencia de un juicio político, porque están desconociendo este poder tan profundo, tan potente que tiene el poder constituyente permanente, que está compuesto por cerca de 2,000 personas, los 500 diputados, 128 senadores y hay cerca de 1,200 diputados locales en las entidades federativas. No todos los congresos estuvieron dispuestos a votar la reforma judicial, pero fueron cerca de 25. Entonces la oportunidad de discusión ahí estuvo y el constituyente permanente tomó esta decisión y es una representación muy plural de la ciudadanía, del pueblo de México. Y lo que dice el artículo 39, ¿no? Pues el pueblo de México tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Entonces, ellos están desconociendo el voto popular y están desconociendo también la representatividad que tiene el poder constituyente y sus facultades. Me gustó mucho el discurso de Yasmín Esquivel. O sea, la Corte no tiene la facultad de enjuiciar a la Constitución y esto ya es texto constitucional. Ahí les dice Hamlet todos los pasos que podían seguir, pero fueron muy cuidadosos en checar que no tuvieran ellos opción. Y una de las opciones es que Claudia echara para atrás la reforma y no lo va a hacer. Y otra es que Marco Cortés corrió a Yunes. Entonces, como lo sacó del partido, él es el que podía firmar para que echaran para atrás la reforma. Pero como lo sacó, entonces ya no pueden hacer nada. Pero pues ya saben, la piña sacó como mago, se sacaron de la manga una nueva ley que ellos impusieron. Ellos no tienen por qué hacer esto, pero así están las cosas con estos corruptos. Y mientras no lo saquen, ellos van a seguir. Y si los dejan que echen para atrás la reforma, van a seguir haciendo sus chuequeras y van a seguir liberando delincuentes. Aquí Claudia se les pone al brinco y les dice que no, que ellos pueden decir y hacer, pero no se va a hacer lo que ellos dicen. La reforma va. Claro, y el 135 también. Y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? Con todos estos argumentos, entonces queda claro que no peligra la reforma que al No final peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 constitucional. No es solamente una declaración. Por último, la reunión... Claudia nos hizo reír. Están tarugueando porque no puede hacer nada. Esto está muy aguado, como dice, porque no tienen ningún fundamento para hacerlo. Pero como dice, pues nomás sacaron una de la manga y ahora quieren parar afuera la reforma. Y todo por seguir con sus privilegios. Y son dobles. Bueno, son muchos en realidad, porque ya saben, tienen seguro médico, tienen hasta el jardinero pagado, comidas en los restaurantes y bueno, tienen hasta quien les cuide, creo, el perro, y todo se los paga el pueblo. Y luego, aparte de eso, los amparos no vienen de la nada. Esos amparos ellos los cobran y bien. Ni modos que a alguien que le dan un amparo para que no pague impuestos por 100 millones, ni modo que les va a dar 100,000 pesos. No, allí se llevan sus millones. Por eso
es que hacen todas esas chuequeras. Pero en fin, se le está llegando la hora porque la reforma sigue avanzando. Ya lo dijo Claudia, ellos no pueden hacer nada y la reforma va a seguir adelante. Y Noroña también en el video que les puse anterior también dice, pues a pesar de todo lo que hagan, de todos modos se va a seguir con la reforma. O sea, todos están de acuerdo en que sigue. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Déjenos un comentario, su like o suscríbanse a nuestro canal. Y los invito también a que vean este otro canal que tengo en la pantalla, donde vamos junto con mi hija a visitar muchos puestos callejeros de la Ciudad de México, pero de comida deliciosa. Así es que amigos, hasta luego.